Dios les bendiga, bienvenidos. Seguimos con nuestra serie acerca del carácter cristiano ideal. El carácter cristiano ideal tiene algunas virtudes que lo muestran y estamos estudiándolas. La semana pasada vimos la misericordia, hoy vamos a estar viendo la mansedumbre. Así que vamos hacia nuestra introducción que nos dice cómo cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida y produce en ese creyente su fruto. Una de las características del fruto del Espíritu Santo es precisamente esta, la mansedumbre, que implica la capacidad de autocontrol y está relacionada con otras virtudes como la humildad y la apacibilidad. Ella supone una gran fuerza interior, capaz de controlar todos los impulsos más elementales del ser humano, como la violencia, el egoísmo o la arrogancia. Por tanto, el ser manso y humilde no es una asignatura que aprendemos mentalmente, sino un modo de vida de los hijos de Dios. Primer punto, nos dice cómo Cristo nos invita a imitar su mansedumbre y su humildad. Ir a Cristo y ser su discípulo produce descanso espiritual. Vamos hacia Mateo 11:28, donde el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En la primera parte de este verso tenemos una invitación muy importante de nuestro Maestro, con una oferta de descanso para los que vengan a Él. Este venir no es necesariamente un acercamiento físico. Si vamos a Juan 6:35, donde Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Descubrimos que el venir a Cristo equivale a creer en Él. Este tipo de fe no es solo una emoción que experimentamos de un momento espiritual, sino una decisión que cada persona tiene la oportunidad de tomar. Ahora, en la segunda parte de este verso se nos dice a quién le hace Jesús la invitación de venir a Él. Dice: a los trabajados y cargados. Mateo 23:4 nos ayuda a entender quiénes son estos trabajados y cargados. Este verso nos explica cómo los líderes religiosos ataban cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponían sobre los hombros de los hombres. Eso significa que una de las causas se debía a los ritos y reglamentos religiosos como métodos para agradar al Señor. Romanos 8:15 nos dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. La promesa para los que vengan al Señor en esas condiciones es que Él los hará descansar. El descanso del Señor provee certeza, confianza, seguridad. E Isaías 26:3 agrega paz, esa paz interior, producto de ser justificado por la fe, Romanos 5:1. Con todo esto en nuestras vidas reflejamos el milagro que Cristo hace. Punto B. El cristiano debe aprender de la mansedumbre y humildad de Cristo. Dice Mateo 11:29, llevad
mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Veamos ahora las lecciones fundamentales de la fe que se nos enseñan acá. 1. La fe en Cristo se constituye en un yugo entre Él y el creyente. El yugo de Cristo representa la fe absoluta en Él como medio para encontrar su salvación. Eso significa que el que cree en Él para salvación ha obedecido la invitación de llevar su yugo. 2. Debemos tener a Cristo como el modelo de mansedumbre y humildad. Manso es quien viene a Cristo, encuentra descanso en Él y entrega su camino en las manos del Señor. El sinónimo principal de manso es humilde. En 1 de Pedro 5:5 nos piden que nos revistamos de humildad. Así que en la actitud del creyente se incluye tener un corazón humilde, como el de nuestro Maestro. Punto 3. Dice, hallaréis descanso. Este es el descanso que se encuentra en el mismo acto de fe en Él. Verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este verso es consecuente a lo dicho anteriormente. Esa fe en Él nos produce paz y gozo al alma. Nos sentimos bendecidos de participar en las obligaciones que implica el Evangelio y junto con el yugo se nos da la fuerza para llevarlo. He llegado a la primera pregunta que nos ayuda a repasar lo que estamos aprendiendo o recordando. Dice, ¿qué significa venir a Cristo? Segundo punto, la vanagloria es contraria al carácter de los discípulos de Cristo. Dice, dejar la vanagloria incluye considerar a otros como superiores. Ahora vamos a estar en Filipenses 2, verso 3, donde dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este verso lo que está es intercediendo por la unidad del cuerpo de Cristo, para lo cual los discípulos deben evitar la contienda y la vanagloria. Al hacer la obra de Dios no debe usarse la contienda. Esta es contraria a los principios del Evangelio. Fue lo que Pablo les enseñó en 1 Corintios 11:16 cuando les dijo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos, dice, tal costumbre, ni las iglesias de Dios. La contienda se vuelve más peligrosa cuando existe la vanagloria en el corazón de quien la practica. Ahora, el remedio para la contienda y la vanagloria es hacer todo, dice el verso de Filipenses, con humildad y que cada uno estime al otro como superior a él mismo. Para un pagano, la humildad puede ser sinónimo de cobardía o debilidad. Pero la humildad en la que el pueblo de Dios cree es la que habla Pablo en Efesios 4:2. Ella dice, viene a nosotros por la gracia divina y está relacionada con un corazón tierno y con la bondad y mansedumbre propias de un discípulo de Cristo, que practica tal humildad en el amor fraternal entre los santos y en preferir honrar a su hermano
antes que a sí mismo. Romanos 12:10, verso 4 de Filipenses 2. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Así que se sigue en la misma verdad. Ahora expresando que un creyente no solo se ocupa de sí mismo, sino que mire por el bien del otro. Segunda de Corintios 8:9. Fue lo que Jesús hizo cuando dice, él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Punto B. El cristiano también debe despojarse de sí mismo como hizo el maestro. Seguimos en Filipenses 2, ahora el verso 5. Haya pues en vosotros o en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, es bueno que se mantenga esa disposición íntima de los unos por los otros, que se mantiene el mismo sentir de Cristo, y esto con respecto a la humildad. Hoy, cuando hay tantos modelos de orgullo y apostasía, la Iglesia debe mantener a Cristo como modelo de vida a fin de no perdernos espiritualmente y así debilitar nuestra relación con Dios. Verso 6, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En este verso Pablo nos ofrece el ejemplo del Señor. Esto como una idea de cuál debe ser nuestra meta en cuanto a la humildad. Cristo no es solo una manifestación de Dios, es Dios mismo. Y Colosenses 2:9 nos dice y nos explica que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero todo esto no lo detuvo para venir a este mundo en forma humana y pagar el precio de nuestra redención, que fue su muerte. Verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Juan 17:5 nos dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Al leer esta oración que está acá en Juan 17, podemos entender ahora nosotros mejor de lo que Él, Jesús, voluntariamente estuvo dispuesto a despojarse. Fue de aquella manifestación externa de su divinidad. Lo hizo para tomar forma de siervo y venir Él a ser semejante a los hombres. Jesús agregó a su divinidad una naturaleza humana con todas las limitaciones, sin despojarse de su deidad. Esto es lo que conocemos en griego como la kenosis o vaciamiento de Cristo. En ese cambio en ese cambio voluntario de forma, de condición humana, vino a servirnos, nos dice Mateo 20:28. Ojalá que esto nos ayude a entender cuál debe ser nuestra disposición a despojarnos de la vanagloria de la vida y así asumir una conducta humilde como la que Jesús nos está enseñando. Segunda pregunta, ¿cuál debe ser el modelo de vida que debemos mantener para no perdernos espiritualmente y así debilitar nuestra relación con Dios?
Tercer punto. Cristo se humilló, dice, hasta la muerte y luego fue exaltado hasta lo sumo. Cristo fue humilde y obediente hasta soportar la muerte de cruz. Seguimos en Filipenses 2, ahora el verso 8, que nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos de entender que la expresión condición de hombre no significa idéntico a los hombres. Jesús, a diferencia de los hombres, fue sin pecado, nos dice Isaías 53, 9. Ahora, Él se humilló a sí mismo. Este acto voluntario no se detuvo en su encarnación, siguió hasta su muerte. Continúa explicando el verso, haciéndose obediente. Esta obediencia el Señor la manifestó en estar de acuerdo con la voluntad del Padre, que era la redención de los hombres. Esta redención conllevó su muerte y no cualquier muerte, sino dice muerte de cruz. Aquí la omisión del artículo antes de cruz lo que hace es recalcar la naturaleza vergonzosa de esa muerte. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21, 22, 23. Verso 9 ahora de Filipenses. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que como consecuencia de su humillación, Dios también le exaltó hasta lo sumo, la ascensión y la gloria correspondiente le fue dada. Mateo 23, en el verso 2, en su segunda parte, nos dice, el que se humilla será enaltecido. Como hijos redimidos, le debemos nuestra gratitud, nuestra honra, nuestras alabanzas por el precio que Él pagó para salvarnos. Y se le dio, dice, un nombre sobre todo nombre. Así que entendemos que no se refiere al nombre Jesús, pues ese fue el nombre que el ángel le dio a José para que le pusiera al niño, lo dice Mateo 1, 21 y 25. Ese nombre, sobre todo nombre que se menciona aquí, parece ser un título de señorío o un rango que el Hijo de Dios recibió del Padre a su regreso a la gloria celestial. Punto B. Cristo se humilló y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este verso nos da la intención y la voluntad del Padre, que ante este supremo nombre se doble toda rodilla. Apocalipsis 5, 8 al 13 nos da una idea más clara del enaltecimiento que el Padre le entregó al Hijo. Dice cómo la corte celestial se postra y Juan oye a millones de millones decir a gran voz, acompañado por toda la creación, que el Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Dar la alabanza debida al nombre del Señor debe ser el sentir de cada discípulo de Cristo. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
Cuando los creyentes confesamos que Jesucristo es el Señor, no solo estamos pronunciando el nombre que es sobre todo nombre, sino que estamos contribuyendo a la gloria de nuestro Dios y Padre. Solo la mención del título supremo de Jesucristo no tiene valor. Esto sin la operación de la gracia divina en el ser humano, que es lo que nosotros llamamos la salvación o el nuevo nacimiento, donde se cree primero que Él murió por nuestros pecados y que el Padre lo resucitó de los muertos. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo y transformado con una conducta que testifica esta verdad. Tercera pregunta: ¿qué hizo Jesús para ser exaltado hasta lo sumo por el Padre Celestial? Reflexión. Dice, la mansedumbre y la humildad no solo dan testimonio de Cristo en nosotros al mundo, sino que ayuda a una relación saludable entre los hermanos de la fe. Así que en pro de guardar la unidad del Espíritu, debemos de abundar en estas virtudes. Así que te invito a oír el ruego de Pablo cuando dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, del 1 al 3. Los espero la siguiente semana con otras de las virtudes del carácter ideal del creyente, que es el deber de perdonar. Dios les bendiga.